Cuando nos subimos al auto o al bondi. Cuando preparamos ese cafecito para cortar la mañana. Y hasta cuando pensamos en ese almuerzo del mediodía. Ahí estamos, acompañándote en cada momento. Radio Post. Noticias, música y actualidad. Radio Post. La decisión correcta. 92.1. Tarde Random. Conocer los temas médicos es fundamental para mantener nuestra salud. Llega El Médico en la Radio. Las 15:33 ya en la Argentina y ha actualizado el servicio meteorológico, Nati. Sí, estoy tratando de poner la batería porque se me está apagando. Bueno. 17 grados 6 décimos. Opa. Bueno, linda temperatura, muy linda. lindo día. Sí, no tiene nada que ver con el invierno esto, perdóname que te diga. A mí bueno, me encanta la temperatura esta, ojalá tuviéramos todo el año, pero no tiene nada que ver con el invierno. El sábado vuelve el invierno. Ahí vuelve. En realidad siempre estuvimos, pero bueno, es más normal. Bueno, acá lo tenemos al doctor Jorge Pujol en estudios, en vivo. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, bien. ¿Por qué te tuteo fuera de micrófono y te digo de usted en el aire? No me preguntes. Bueno. Suele pasar eso hasta en los compañeros, al aire. ¿Cómo le va, Natalia? Y después nos tuteamos, es cualquier cosa. Está bien. Bueno, Jorgito, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y hoy vamos a hablar del ACV, el famoso ACV, accidente cerebrovascular. Del ACV, bueno. Es una entidad que cada vez vamos a tener más frecuencia. Para que la gente entienda, el cerebro es un órgano muy sensible a la falta de glucosa y de oxígeno. Ajá. Si vos estás más de 5 minutos sin glucosa, las células del cerebro se mueren. Entonces, no puede estar sin glucosa. Y con oxígeno pasa algo parecido. O sea, es un órgano prioritario que toda la fisiología del cuerpo está preparada para que al cerebro no le falte nada. Es decir, primero se puede acabar la glucosa del músculo, pero el organismo es, como dice, la prioridad del cerebro siempre. ¿De acuerdo? El cerebro recibe todo ese flujo de sustancias y elementos necesarios para la nutrición del mismo por medio de dos sistemas. El sistema arterial carotidio, que son las arterias que suben por el cuello, pegado a esos musculitos que tenemos abajo de la mandíbula, que se llaman esternocleidomastoideos, y las vertebrales, que son dos arterias que van por detrás. Esas cuatro conforman un polígono en el medio del cerebro, que se llama polígono de Willis, y distribuyen la sangre por todo el cuerpo, todo el cerebro, irrigando ambos lóbulos, el cerebelo, que es un cerebro más chiquitito que tenemos atrás, que es tan increíble el cerebelo porque el cerebro y el cerebelo disponen de la misma cantidad de neuronas. O sea, hay tantas neuronas en todo el cerebro como en el cerebelo. Y el tema está que ese sistema logístico de arterias que mandan se puede empezar a tapar, y se puede tapar por varios motivos. Una es cuando sin querer despacito se van tapando las arterias por una enfermedad que se llama aterosclerosis, que nosotros antes la veíamos mucho más que ahora. Entonces los pacientes con aterosclerosis de golpe empezaban a tener mala irrigación y tenían trastornos cognitivos. ¿Por qué ahora hay menos casos de aterosclerosis? Y porque están las estatinas. Hay un remedio que vos lo tomás y disminuye la aterosclerosis. Es cierto que ahora hay menos casos. Entonces ahora queda el Alzheimer, digamos, que es la patología neurodegenerativa, pero la aterosclerosis ya es como que quien tiene síntomas de esto ya puede empezar siendo tratado y prevenido. Ahora, esas arterias se pueden tapar por dos motivos. Primero, porque un elemento trombótico, la sangre es como una balanza con factores que coagulan y factores que anticoagulan, factores que hacen trombo y factores que desarman los trombos. Ese equilibrio está permanente. Cuando se rompe el equilibrio, se empiezan a formar trombos. Y los trombos, que generalmente se forman en el corazón, en otra parte del organismo, empiezan a viajar y, como las arterias son cada vez más pequeñitas, bueno, la cañería es más chiquitita, el trombo es más grande, se tapa. Y cuando se tapa se produce el famoso ACV isquémico, es decir, un ACV donde le falta oxígeno. Y la palabra isquemia es la palabra falta de oxígeno. No total, porque cuando es total se llama infarto. Entonces la diferencia entre isquemia e infarto es cuando hay una falta parcial o cuando falta total, ¿de acuerdo? Claro. ¿Ese ACV es un momentito nada más, puede ser, o es algo que permanece? Y permanece, o sea, vos iniciás el proceso y ese territorio isquémico todavía funciona,
pero funciona con menos cantidad de oxígeno, menos nutriente, entonces empieza a dificultar su funcionamiento, entonces las neuronas empiezan a dar síntomas de mal funcionamiento, entonces los pacientes empiezan a ver que le falta una mano, la mano no la pueden mover, o distintas partes según donde le toca la zona, porque hay zonas motoras, zonas sensitivas y zonas de conducta. Claro, y eso también, Doc, se empieza como a notar por estos síntomas, pero por eso también se pide una acción inmediata ante el primer síntoma que uno considere que está como complejo, ¿no? Ese punto. Porque la actuación es fundamental. Exacto, ese punto se llama stroke. Ajá. Y existe otro sistema que es cuando esas arterias se rompen. El hemorrágico. Se pueden romper por culpa de que tengas una malformación congénita, se llama aneurismas, que generalmente se empiezan a expresar en la juventud o en la tercera edad, en la segunda edad, perdón, 50, 60 años. Entonces hacen los hemorrágicos. La clínica es igual. O sea, cuando vos estás en la guardia y te viene un paciente con una ACV, los dos están iguales. Lo que no sabés si es isquémico o hemorrágico. Y como bien decís, el isquémico tenés chance de salvar al paciente y salvar la patología. Es decir, que si vos a tiempo le podés hacer una tomografía a ese paciente o una resonancia y determinás que es isquémico, podés ponerle un trombolítico, que es un remedio que anticoagula, que desarma el coágulo, anticoagula, bien digo, y logra destapar la cañería, entonces vuelve a surgir el flujo y salvaste al paciente. ¿Y si es hemorrágico? Y si es hemorrágico, ya la situación es mucho más caótica, es una patología de peor pronóstico, y generalmente tenés que rápidamente descomprimir, son pacientes que van a cirugía y se descomprimen, pero las chances son muy distintas. De todas maneras, la relación isquémico-hemorrágico es 8-2. O sea que son 8 isquémicos, 2 hemorrágicos. Te consulto. ¿Podés ponerte los auriculares si querés escuchar la salida al aire? Esto que ocurrió con el ACV que le ocurrió a Locomotora Olivera, la boxeadora que está, dicen, en estado estable, pero dentro del cuadro grave que tiene, ¿no? Ahí en Santa Fe. ¿De qué se trató? ¿De un ACV isquémico o hemorrágico? La locomotora tuvo un ACV isquémico, según lo que refirieron los médicos. Isquémico. Nosotros, los argentinos, nos sirven mucho estos casos, porque empezamos a tomar conciencia, se visibilizan los temas. Exacto. Claro. Vos acordate de Cerati. Claro. Gustavo Cerati también tenés un caso de un ACV, que en ese caso fue hemorrágico. Fue en Venezuela, pero los dos casos hay que analizarlos en el contexto de cada uno de ellos. Cerati tenía el problema de la adicción a drogas pesadas. Entonces, la cocaína suele producir patología vascular aguda. Entonces, cuando vos tenés una base hipertensiva y agregás un componente efedrínico, nosotros decimos, o sea, o acetilcolínico, adrenalínico, como es la cocaína, en altas dosis o por ahí una sobredosis o lo que sea, bueno, puede producirse esa rotura arterial en estas arterias tan pequeñitas que hay en el famoso polígono de Willis, y los pacientes hacen una ACV muy lamentable, como el caso de Cerati. O sea que la causa fue la droga. La causa fue la droga. En el caso de Cerati, sin lugar a dudas, a esta altura no, porque por ahí también la información trata de no ahondar en eso. No ahondar en eso por el tema, bueno, que malinterpreten el tema. Costumbres personales de Exacto. Pero la realidad es que en pacientes hipertensos de alto riesgo, asumir un elemento que suba más la presión puede fomentar este tema. Y después, en el caso de la locomotora, yo por ahí he escuchado, si era sana, era deportista. Yo he escuchado eso, que los análisis le daban bien, que no sé. De todas maneras, pero puede ser que un factor también sea, ¿no?, la propia actividad del boxeo. No. Porque eso también se había dicho por ahí. Lo que le falta a la gente que dice eso es ver una foto de la locomotora. Bajo ningún punto de vista una foto de una mujer. Cada vez muy corpulenta. No es muy corpulenta, es una masculinización de una mujer. Es decir, es un cuerpo masculinizado. Y la única forma de masculinizar a una mujer es por medio del uso de anabólicos. ¿De acuerdo? Los anabólicos, que se usan mucho en el deporte, y la locomotora lo usó en forma exagerada, y ella, por más que en algunos, yo he escuchado algunos comentarios de ella antes, porque yo tengo una relación con locomotora muy especial, porque un entrenador mío, Enrique Olivera, era el tío de ella. Entonces, me contó la historia del padre, una historia muy simpática, porque la madre de ella estaba en una cuestión de circos, algo así. Pero bueno, fuera de toda esa historia,
sí me acuerdo que el tema de la hipertrofia, todos nos acordamos cuando ganó su primer campeonato, que fue en México, sí, que fue un acto porque encima se defecó cuando le estaban por dar el título, entonces sí, bueno, no pasó la noticia, ¿no es cierto?, de que la locomotora por lo que le ocurrió en pleno momento, ¿no? Porque le vino toda una... Qué feo. Pero de todas maneras, de hecho, era una chica que vos la veías y tenía una estructura corporal de una mujer. Y las hormonas nos diferencian del hombre y la mujer justamente con los factores sexuales secundarios, que son la hipertrofia muscular, la distribución de la grasa. La grasa femenina se beta entre el hombro y el codo, entre el ombligo y la rodilla, y la masculina es en la espalda o en la panza. Exacto. Bueno, la locomotora no tenía grasa entre el ombligo y la rodilla, entre el hombro y el codo, sino que tenía una estructura muscular muy grande. Claro. Los anabólicos son causas de infartos vasculares. Ahí está, entonces. De hecho, muchos chicos que hacen anabolismo, por ahí hacen infartos de cadera o infartos de algún hueso. O sea, las arterias empiezan a alterar esos mecanismos. Entonces, la anabolización es una causa de riesgo. Y de hecho, cuando alguien se está anabolizando, hay que tener muy en cuenta estos antecedentes, ¿de acuerdo? Y analizar bien esta posibilidad, inclusive si, bueno, tenés la actitud o la disponibilidad de hacerlo y querés hacerlo, sos libre, bueno, el buen consejo es, a ver, cómo anticoagulamos, evaluamos bien, porque es un riesgo que no puedes correr, ¿de acuerdo? Otra causa muy importante, que a mí me atañe mucho, que es la obesidad. Sí. La obesidad es causa de un accidente isquémico. Yo he sido un gran obeso y en mi época de gran obesidad hice un ACV. Isquémico. Ajá. Y ese CB me salió gracias a que, bueno, soy médico, mi hijo es médico, me dio estaba en Junín, empecé a ver cuatro figuras a la vez, mi ojo se me ha venido uno para cada extremo. Mirá. Y ahí, cuando llegamos a la clínica de Cuyo, bueno, la cuestión es que rápidamente hicimos todo el famoso protocolo stroke y con los antifibrinolíticos, bueno, zafé. Y obviamente a partir de ahí dije, bueno, adelgazo y me dejó de joder y todo eso, y cambió la historia. Un antes y un después. Un antes y un después. Pero lo que hay que saber es que la obesidad es un factor de riesgo isquémico, de riesgo trombótico. Sí. Es decir, los pacientes obesos suelen hacer ACV. Sí. Tengo una pregunta, doctor. Cuando uno le da un ACV, yo he sentido muchos casos de gente que, como el caso tuyo, se ha repuesto y está muy bien. Sí. Y gente que lamentablemente no la ha podido contar más, o al cabo de un tiempo fallece, porque a lo mejor no es inmediato, pasan un tiempito, meses o un par de años y termina falleciendo. Pero la persona que queda bien, la persona que se recupera, como el caso tuyo, ¿no queda débil o con defensas débiles o algo por el estilo? No tiene nada que ver. Todo depende del tiempo que te demores en actuar con los fibrinolíticos. Actúas, claro, se corrige y listo. Claro. Fíjate que tenés un día de tiempo, o sea que tampoco es que o sea que tampoco es tan terrible, es terrible, hay que ser rápido, cuanto más rápido mejor, menos tiempo mejor, siempre menos mejor. ¿Está claro? Pero obviamente hay un tiempo determinado donde vos podés actuar con estos medicamentos. Y obviamente después rogar que el territorio que se vaya mejorando termine en la recuperación ad integrum, que sea. Claro. ¿Puede que no se recupere del todo? Puede que no se recupere. Obviamente el territorio neurológico. Vos fíjate que la neurología es una ciencia que se ha basado mucho en la lesión. Es decir, es muy difícil estudiar el cerebro humano. Y era muy difícil analizar lo que pasaba cuando se infartaban distintos tejidos. Antes nosotros veíamos que un paciente perdía el habla, o perdía la memoria, o perdía el movimiento. Estoy hablando del siglo pasado, y bueno, esperaban que se murieran, le hacían una autopsia y miraban cuál era el territorio, digamos, de la arteria, porque no tenías otra forma. Después se inventaron algunos sistemas con animales, poder desarrollar algo parecido, pero recién ahora, hace 5 años, 6, no más, estamos haciendo resonancias funcionales, es decir, la posibilidad de ver in vivo a un paciente, y estamos entendiendo muchas cosas de la neurología. O sea que todavía es todo un mundo. Pero los ACV han sido la forma de ir viendo cuáles son las arterias, y según lo que el paciente tenía, vos podés ir identificando cuál es el territorio cerebral afectado. Pregunta popular, ¿el ACV de hoy en día es la embolia de décadas atrás? Es lo mismo. Por eso es lo mismo. Es lo mismo. Porque antes no se le llamaba ACV. Claro, lo pasa que y ahora le dicen stroke. Está cambiando el nombre. Unidad de stroke. En Mendoza tenemos una unidad de stroke muy famosa, que es la que tiene el Hospital El Carmen.
que los hospitales deberían tener unidades de stroke. Eso te iba a preguntar, ¿a dónde hay que ir en caso de una ACV? ¿A cualquier hospital? No creo. Sí, las guardias hospitalarias hoy tienen todos los códigos, protocolos de stroke armados. Inclusive hay un banco de fibrinolíticos, entonces vos llega a la guardia, llega un paciente, por más que esté en el hospital, bueno, podés rápidamente con un sistema integrado traer el fibrinolítico y empezar a actuar. Claro. ¿De acuerdo? Las terapias intensivas están organizadas para esa entidad. Bueno. Y todos sabemos que, bueno, el paciente queda con menos secuela, entonces es importante actuar con esa experiencia. Claro, exacto. Bueno, acá tengo un oyente que nos manda, Patricia, para el doctor Pujol, dice, ¿la estatina tiene efectos colaterales? Sí, claro. O sea, siempre los medicamentos tienen sus efectos secundarios, efectos colaterales. Ajá. Las estatinas son muy buenas, y han sido gracias a las estatinas que el mundo ha dejado de tener tanto aterosclerosis o enfermedades vasculares o coronarias, porque lo que pasa en las coronarias también pasa en el cerebro. Es decir, cuando vos tenés una arteria tapada, no es que tenés una sola arteria tapada, todo tu árbol arterial está siendo tapado. Sí. Es decir, lo que la gente tiene que saber es que nosotros tenemos un órgano, que es el forro que hay dentro de las arterias, que es un órgano, está pesado, pesa 400 gramos, produce hormonas, produce sustancias, cumple muchas funciones, y ese órgano se llama endotelio, es el que se enferma y el que produce la trombosis. Y cuando hay un trombo, por ahí se liberan unos pedacitos del trombo y producen el émbolo, que es lo que se llama la embolia, o tromboembolia. Claro. Entonces el cuadro se llama tromboembolia y se dice accidente cerebrovascular, porque obviamente es un accidente en el trayecto de la ruta esta famosa del cerebro a nivel vascular. Está bien. Bueno, interesante, ¿eh? Sí, no, absolutamente interesante. Un tema del momento, pero no solamente del día. No, es que son temáticas que hay que tenerlas presentes, porque uno se puede encontrar, como yo decía la semana pasada, que varios oyentes me mandaban mensajes, me decían qué bueno esto de traerlo para concientizar, para charlarlo, para tomar esto de tener la data, de decir, bueno, a ver, ante tal síntoma puede ser factible una ACV urgente, ¿no? Claro. Accionar urgente. Entonces, el hecho de mantenerlo firme, o sea, en el diálogo cotidiano, ya es una herramienta. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, en tu caso viste cuádruple, sí, pero no, el síntoma, lo que nosotros siempre pedimos a los pacientes es lo siguiente: todos nosotros estamos con nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro cuerpo andando normalmente. Cuando vos notás que algún sector de tu cuerpo comienza a no funcionar bien, por ejemplo, tu mano se atonta, o tu pierna se atonta, o tenés una sensación como que te empezás a marear. Y en el habla también, ¿no? En el habla, la dificultad para hablar, la dificultad para mover. Todos los músculos están inervados por neuronas del cerebro y ese territorio puede estar afectado y puede empezar a mandar una orden. Claro. No cuesta nada avisar. Porque si vos se te aduermen las manitos, empezás a tener un trastorno al caminar, avisá con tiempo y puede haber una consulta temprana y puede haber ese beneficio. ¿Hay más ACV que antes? Bueno, no? sí. ¿O se conocen más nada más? Exacto, se conoce más, el diagnóstico más prematuro. Claro. Y por otro lado tenemos todo esto que existe ahora. Antes se morían, se murió, muerte súbita, decíamos, muerte súbita. Hoy día las muertes súbitas cada vez las estamos discriminando un poco mejor. Claro, bueno, acá tenemos otro oyente que dice, ¿qué diferencia hay con los accidentes isquémicos temporales? ¿Tienen secuelas? ¿Pueden repetirse? ¿Cómo evitarlos? Bueno, el TIA, que es el trastorno isquémico arterial transitorio, es lo mismo, sencillamente tuviste la suerte que el émbolo famoso o el trombo se liquidó. Entonces, cuando vos tenés un cuadro isquémico transitorio, es decir, tuviste el episodio y se te fue. A veces son pacientes que pierden la memoria o pierden y están un día, hay que hacer una angiografía, una angioresonancia, identificar si no hay malformación y todo ese tipo de cositas, y por supuesto son motivos de anticoagulación. Claro. Hoy existen medicamentos para poder, inclusive hoy existen anticoagulantes que no tienen riesgo de hemorragia, porque antes vos tenías que anticoagular y tenías que darle un papelito al paciente, el hematólogo le daba una tablita. Sí, la aspirineta. La aspirineta y la cenocumarol. Hoy tenemos anticoagulantes muy modernos que no tienen riesgo de hemorragias o tienen menos riesgo de hemorragia, tienen mejor uso, no hace falta tantos controles. La Pixaban, hay una alternativa muy linda
y esto ha cambiado totalmente la historia de la anticoagulación. Jorge, gracias por venir. No, gracias a usted acá al por estudio. llamar. Gracias. Quedó corto el tiempo. Quedó corto, sí, yo estoy mirando lo que nos queda por hablar y preguntarle, y estoy mirando la hora también. Sí, sí. Doctor Jorge Pujol, el médico en la radio. Chao, chao. Felicidades. Así seguimos. Tarde Random. Desde la ciudad de Mendoza, transmite Radio Post, el 92.1. 24 horas de buena compañía. Radio Post. Hablamos de lo que vos hablas. Me llaman el desaparecido cuando llega